Estamos acá con el expresidente de Ecuador, Rafael Correa. Correa, muchísimas gracias por estar en Futurock, por habernos visitado los estudios. Primer expresidente que nos visita. ¿En serio? Físicamente, sí. Físicamente. Hemos tenido lugar, sí, varios entrevistados, pero físicamente usted está estrenando los estudios. Bueno, tengan cuidado a qué expresidente invitan o se puede perder una computadora o algo así. Tratamos de invitar a expresidentes que... De hecho, escuchó música, ¿no? En la entrada. ¿Le gustó la música? El trío era muy bueno. Bien. Bueno, arrancamos nomás. Dale. Tenemos muchas cosas para conversar. Recordábamos recién que lo entrevistamos hace unos años, en el 2018, en una entrevista telefónica. Estaba usted en Bélgica. Es lindo sentirlo más cerca de casa y que esté en la Argentina. Empecemos, si te parece, por Ecuador. Vayamos primero ahí, después nuestra idea es consultarle algunas cosas también respecto de la región y demás, pero me parece que para comenzar la conversación está bueno arrancar por su patria. Y en ese sentido, lo primero que es consultarle por el momento que vive Ecuador, que es bastante especial, un gobierno de derecha liderado por un banquero. ¿Cuál es el balance de hoy, que está viviendo hoy Ecuador en términos políticos? Terrible, incluso está superando negativamente a Moreno, es algo increíble, porque el tipo perdió toda credibilidad, o sea, todo hizo al revés de lo que había dicho en campaña, ¿no? Ofreció un salario de $500, actualmente de $400, mandó un proyecto de ley para que el salario pueda ser $200, ofreció mayor cupo para los estudiantes y todo criticándonos nosotros, ¿no? Que nosotros, como éramos estatistas, decíamos por los jóvenes qué carrera estudiar, que ellos pueden estudiar lo que sea y todos podrán entrar, no habrá examen de ingreso. Redujo presupuestos de universidad y pudieron entrar solo la mitad de los jóvenes que aplicaron. Juró no aumentar impuestos, que ese era el comunista Correa, el estatista Correa. Acaba de mandar una ley que es un garrotazo a la clase media. Más el escándalo de Pandora Papers, que es gravísimo. O sea, en Europa, un presidente envuelto en ese escándalo renuncia. Acá sigue, como decimos en Ecuador, caretuco, ¿no? Y probablemente lo sostenga los poderes fácticos y el poder político que tiene en asamblea, que compra conciencia y tiene mayoría, más el apoyo indecente de la prensa hegemónica. Pero ha perdido toda credibilidad, toda legitimidad. Y los índices de aprobación son extremadamente bajos. Y en ese sentido, el escenario de los próximos meses, porque si usted ve la región, hay algunos gobiernos progresistas, volvió en la Argentina a gobernar el peronismo, el MAS en Bolivia. El año que viene puede haber una foto muy interesante, porque al gobierno de Castillo, recientemente elegido en Perú, se le puede llegar a sumar un gobierno de izquierda en Chile, la vuelta de Lula en Brasil. ¿Quién dice hasta un triunfo de Petro en Colombia? En ese escenario podría haber toda una Sudamérica muy corrida hacia el progresismo y Ecuador con un gobierno de derecha. ¿Cómo piensa que puede funcionar en ese contexto? Primero asumo la responsabilidad, ¿no? O sea, nosotros ganamos todo, ganamos la elección del 2017, pusimos un traidor que nos engañó a todos y me siento responsable de eso. Luego este año pudimos ganar la elección. Lasso era el peor candidato, pero perdimos por nuestros propios errores, la desunión, las novelerías de correísmo sin Correa. Ojalá pudiera haber correísmo sin Correa, créanme, qué tranquilidad sintiera uno, pero es un absurdo. Entonces, se cometieron demasiados errores. Claro, también funcionó el lawfare. Ustedes saben que a mí sacaron una condena por influjo psíquico, dirigir una organización criminal por medio de influjo psíquico. ¿Cómo sería eso? O sea, a la distancia. Tony Camo, o sea, mañana acuso al Papa, condeno al Papa porque está dirigiendo por influjo psíquico criminales aquí en Argentina, es cualquier cosa, ¿no? Pero en plena pandemia, cuando todos los procesos penales estaban detenidos, en tiempo récord, a tal punto que la última etapa, casación, la sacaron en 17 días laborables, evacuaron todos los recursos horizontales que se llaman, ¿no? Aclaración, ampliación en 48 horas y tuvieron lista la sentencia ejecutoriada un día antes, el 18 de septiembre, cuando tenía que inscribirme como candidato. Y con eso me impidieron ser candidato, yo podía ser candidato a vicepresidente, asambleísta, sí, y sobre todo regresar al país. Todos los estudios dicen que si yo regresaba al país les ganábamos las elecciones. Entonces, el lawfare está
cambiando, al menos temporalmente, la historia de nuestros países. Pero más allá del lawfare, ahí hay algo de lo que dice Federico que me parece interesante como para analizar el caso ecuatoriano y para meternos ahí a fondo. Hubo grandes movilizaciones en 2019 en muchos países latinoamericanos, ¿no? Sí. En Bolivia, de hecho, hubo movilizaciones en el 2020 contra el gobierno de Yanin Áñez, gobierno de facto. Terminó electo Luis Arce. En Perú hubo movilizaciones contra el fujimorismo y la derecha, terminó electo Castillo. En Honduras hubo movilizaciones contra Juan Orlando Hernández, ahora gana Xiomara Castro. ¿Por qué la salida es por derecha en Ecuador? Es más allá del lawfare en concreto, que es un motivo válido. Es bastante importante lo del lawfare, determinante, sí. Diría, pero podíamos ganar, por eso te digo, nuestros propios errores. ¿Y cuáles fueron esas equivocaciones? La campaña sucia, toda la prensa apoyó a Lasso, todo el espectro político, la extrema izquierda, la extrema derecha apoyando a Lasso porque su enemigo común es el correísmo. ¿Y por qué? Porque no buscan el bien común, buscan espacios de poder, cierta izquierda. En todo caso, a pesar de todo eso, y de mi proscripción de no poder estar en mi patria, podíamos ganar. Le dimos 2-1 prácticamente en la primera vuelta, empezamos la segunda vuelta de 12 a 20 puntos arriba. Pero la desorganización, las pugnas internas, el exceso de confianza, el correísmo sin correa, el tratar de evitar enfrentar con convicción las infamias sobre corrupción, etcétera, llevaron ese resultado, ¿no? ¿El candidato fue bueno o no? ¿Cómo evalúa usted a Arauz ahora a la distancia? Mira, era un joven brillante, está haciendo su PhD Economía. Por supuesto, le faltan ciertas cosas, pero era infinitamente superior a Lasso, eso es evidente, ¿no? En ese sentido, por lo que usted dice, el modelo en que estaba pensando cuando dice, podría ser vicepresidente o candidato asambleísta, tenía un poco la idea de lo que hizo Cristina de jugar, pero no en el primer lugar. Era un poco, no sé si copiar la palabra, pero inspirarse en ese modelo. Él dice que una aclaración. Una aclaración. Yo les puedo demostrar que esto yo hablé del 2018 cuando empezó la traición de Moreno, sí. Y cuando pasó la consulta popular que me impedía ser candidato presidencial. O sea, ellos hicieron en el 2018 una consulta absolutamente ilegal para impedirme ser candidato, y las leyes normalmente sirven para el futuro, ¿no? Están en vigencia para el futuro. Bueno, para impedirme, empezamos de cero, todavía podía ser 2 veces presidente, candidato presidencial, le hicieron retroactivo el 2008. Todo era para bloquearme a mí. Claro. En todo caso, era una alternativa. Lo importante era estar en el país, y lo sabían. Por eso me proscribieron, me sacaron esa sentencia para impedirme regresar. Sí, la idea, yo podía ir de vicepresidente, de asambleísta, incluso asambleísta en el exterior. Pero ¿qué era lo importante? Yo también tengo otros procesos penales, prisión preventiva, tonterías y media, pero no tenía, si no hubiese tenido una sentencia ejecutoriada, siendo candidato tenía inmunidad y podía regresar al país. Por eso la urgencia de esta gente era sacarme una sentencia definitiva, como finalmente lo hicieron. ¿Y eso en qué quedó? La salida de la justicia, Moreno, ¿qué soy de la vida de Moreno? ¿Cómo participa en la vida política del Ecuador? ¿Qué pasa con Nebot, ¿no? Que quebró en su momento la alianza que tenía con Lasso? ¿Cómo son esos movimientos internos de la política ecuatoriana, más allá de la fuerza política de ustedes? Moreno no existe, ¿no? Moreno es un sociópata, que es un lobo disfrazado de cordero que nos engañó a todos, pero está acabado políticamente. Ahora, es patológico. Todos los asesores decían, no persigas a Correa, te estás destruyendo. Correa tiene base popular, apoyo. No, él no le importó nada, destruir al país, destruirse él mismo con tal de intentar destruirme. Finalmente no nos destruyeron, nos hicieron daño, pero no nos han destruido. Y el destruido es él, pero no le importa. El tipo está en otra onda, no le importa que todo su pueblo lo repudie. A él le importa es que lo reciba Estados Unidos, lo reciba Almagro, como efectivamente ha hecho. Moreno no existe. Nebot, ¿pero se garantizó impunidad, Moreno? Hasta ahora sí, entre otras cosas con la victoria de Lasso. Pero él ha cometido delitos que no prescriben. Él tiene la cuenta in investment en el Balboa Bank, que ahora lo compró el Banco de Costa Rica en Panamá. El Balboa Bank era de Panamá. 100 raya 4 raya 10 71378. ¿Ya? Y 3 años se conoce esa cuenta. Lo reconoció que lo tenía, pero que era de su hermano. Si es de su hermano, ¿por qué no la abre? ¿Por qué se llama in investment? Porque Ina son las 3 hijas de Moreno, Cristina, Karina e Irina. Obviamente es la cuenta de él.
Después de 3 años no se la abren porque ahí está toda la corrupción de Moreno. Entonces todo el establishment y el sistema lo está protegiendo hasta que cambie la situación política y no tendrá dónde esconderse. En el caso de Nebot, mira, Nebot fue un político relativamente exitoso, 20 años creo que fue alcalde de mi ciudad, lo hizo bien, pero en el modelo vigente, el modelo o sea, es un buen administrador, pero un modelo que exacerba las diferencias, ¿no? Nebot ni siquiera vivía en el Cantón Guayaquil, era alcalde del Cantón Guayaquil y vivía en un cantón que se llama San Borondón, en una isla privada. Mientras que Guayaquil tiene otra isla, lleno de miseria. Entonces era el modelo de la isla Mocolí, se llama, para los ricos, la isla Trinitaria para los demás. En todo caso, está en el ocaso de su vida, yo diría, bueno, es un adulto mayor y no tiene ningún futuro político. Sin embargo, sí tiene ascendencia sobre su movimiento político. Él no tiene ningún futuro. Su movimiento es poderoso, el Partido Social Cristiano. Dicho sea de paso, un partido muy antiguo, doctrinario. Histórico, ¿no? Histórico. Y tienen alguna incidencia en la asamblea, ¿no? Haciendo una... No quieren ir a reflexiones más profundas porque nos quedamos mucho en la coyuntura y a las finales aburrimos al público. Por ejemplo, ¿cómo solucionar el problema de Lazo? ¿Cómo solucionar un fraude democrático como Lazo? Un gobierno descerebrado que si nos dirige 4 años acaba de destruir al país. Entonces aquí les quiero dar algunas ideas porque eso se está discutiendo. Vine de la cumbre del Grupo de Puebla y se discutió aquello. Y bueno, no se discutió en la cumbre, pero lo manifestaron miembros que participaban ahí y lo dijeron en un acto público. Pero nosotros tenemos mecanismos para solucionar esto. Por la historia que ha tenido el país, antes de mi presidencia, en 10 años, los 10 años anteriores hubo 7 presidentes, ningún gobierno acabó su periodo y salían muchas veces de forma inconstitucional, pero había que sacar a esos presidentes, porque habían sido un fraude democrático también. Para evitar esto, en la Constitución del 2008 introdujimos una figura parlamentaria, elecciones anticipadas, que las puede convocar la Asamblea o el presidente. Aquí la solución son elecciones anticipadas, se llaman muerte cruzada. Para evitar, o sea, ¿cuál es la idea? Y esto es lo de fondo, que tiene que... hay que debatirlo a nivel de América Latina. Yo creo en los regímenes presidencialistas para América Latina. América Latina, para su desarrollo, necesita poder centralizado, legítimo, con límites, con rendición de cuentas, etcétera, ¿no? Pero con legitimidad democrática, obviamente, pero necesita poder para enfrentar los poderes fácticos, el poder económico, poder militar, poder mediático, ¿no? Pero poder flexible. Porque si al mismo tiempo que tienes la oportunidad de, con ese poder centralizado, sacar adelante a tu país, puedes utilizarlo para hacerlo pedazos. Claro. Entonces hay que flexibilizar ese presidencialismo y esas son las elecciones anticipadas. Nos permite solucionar esta clase de problemas cuando vemos un farsante como Lazo, que mintió abiertamente, que está involucrado en el escándalo de Pandora Papers, que no puede seguir siendo presidente del país, pero... van a tratar de todos modos de mantenerlos con uñas y dientes. Vamos a ver si lo logran. Muy probablemente lo logren, sí, pero a un gran costo para el país y para la propia democracia. Muerte cruzada es parlamento y presidencia en simultáneo, ¿no? O sea, es una figura parlamentaria para anticipar elecciones que introdujimos en el sistema presidencialista del Ecuador con la Constitución del 2008. ¿Cómo están con fuerza para ir a unas elecciones hoy en esos dos términos? Mira, yo creo que hay altas probabilidades de que la ganemos, pero lo que es seguro es que Lazo va a salir liquidado de eso. Por eso, él amenazó cuando al inicio tuvo un proceso exitoso de vacunación y frente a la nada que era Moreno, lo poco parecía mucho, y tuvo índice de popularidad de 70, 80%, y él amenazó a la Asamblea, si ustedes me bloquean mis leyes, llamo a muerte cruzada. Se desploma por sus mentiras, aparece el escándalo Pandora Papers. Ahora la Comisión Legislativa que investigó Pandora Papers recomienda elecciones anticipadas. Están mintiendo, aquí no pasa nada, no hay conmoción interna, son desestabilizadores. Le abrieron procesos judiciales a los legisladores que investigaron el tema, eso es nunca visto, ¿no? Entonces trata de rehuir su responsabilidad. Un presidente responsable, él mismo pone su cargo a consideración, como lo hizo Hugo Chávez. Después que le dieron el golpe de abril 2002, decían, no, ya no tiene apoyo popular. Él mismo impulsó un referéndum revocatorio en 2014 y lo ganó. López Obrador va a poner el próximo año a consideración de su pueblo, su cargo. Modestia aparte, no me gusta ponerme ejemplo, pero yo fui electo en el 2007 hasta el 2011, hicimos un proceso constituyente y pusimos elecciones en el 2009 para que la gente ratificara, revocara mi cargo. Eso es ser verdaderamente demócrata y pensar en el bien común, no pensar solamente en calentar un sillón. En ese sentido,
podemos pensar también, hablábamos entonces de la región, del contexto político. Federico, perdón, no quiero dirigir la entrevista, que sí es importante, estos son temas profundos, porque se está hablando de parlamentarismo para América Latina, ¿no? En el Grupo de Puebla, mi querido amigo José Luis Rodríguez Zapatero viene de un sistema semipresidencialista, y él es muy, muy inclinado a un sistema parlamentario. Eso serviría para Europa. Claro. Porque el sistema parlamentario, la mayoría, en el Parlamento cambia y cae el gobierno. Claro. ¿Tú te imaginas un sistema parlamentario en América Latina? Cada 15 días tendremos un nuevo primer ministro. Bueno, en Perú pasa un poquito eso, ¿no? La fragilidad del sistema político peruano es en parte la capacidad de veto que tiene el Parlamento peruano. Con todo respeto, el sistema peruano es un Frankenstein, o sea, no tiene lógica ni concierto. El Congreso tiene que aprobarle el gabinete del presidente. ¿Qué es eso, Dios mío? ¿Usted siente que la discusión del parlamentarismo está presente en América Latina? Escuché a un par de amigos. José Luis lo entiendo porque es europeo, ¿no? Sí. Ernesto Samper también está impulsando esa propuesta. Ya lo hemos discutido con Ernesto y yo le he dicho, estoy absolutamente en desacuerdo con aquello. Sería mortal para América Latina. Es verdad que en la Argentina hay algunos ejemplos de propuestas en ese sentido. Me acuerdo el ex juez Zaffaroni, claro. Un juez importante de la Corte Suprema. Lo conozco muy bien, un querido amigo, referencia para de la ideas progresistas. También plantea, pero es verdad que cuando él planteó eso, no tuvo un gran acompañamiento, me parece que... Sí. Pero no sabía que Raúl era partidario del parlamentarismo. La tesis, ya tenés muchos amigos que están por ese lado. Ahí la tesis creo que tiene que ver es, parafraseándolo a Zaffaroni, es evitar también salir del péndulo. O sea, la idea de que un sistema parlamentario por ahí daría mayor continuidad a ciertas políticas. Creo que lo estaba pensando, por ejemplo, el gobierno de Macri, ¿no? Como rápidamente un gobierno de derecha retrotrajo muchos avances que se habían tenido en otra etapa. Mira, yo he ejercido el poder y también he estudiado bastante el desarrollo. Y estoy escribiendo un libro sobre desarrollo. Y el siguiente lo voy a escribir sobre el sistema latinoamericano, donde voy a enfrentar estos problemas. Es decir, en función de mi experiencia, por dónde tenemos que recorrer y evitar ciertas novelerías algunas veces, ¿no? Y te diría, un sistema parlamentario va a crear una inestabilidad tremenda en cualquier país latinoamericano. Se necesita en la etapa de desarrollo que tenemos. Ya cuando los países funcionan con gobierno sin gobierno, como Bélgica, que tuvo un año sin primer ministro, como Estados Unidos, que puede tener un Trump, un Bush, un Reagan y sigue funcionando, ya es otra cosa. Pero en nuestro caso se necesita poder centralizado, se necesita capacidad de ejecución, ¿no? Pero obviamente con controles democráticos, con límites y flexibilizando, teniendo pensamiento propio, flexibilizando ese sistema presidencialista con figuras, instituciones parlamentarias como por ejemplo la anticipación de elecciones. Sigamos ya que vino entusiasmado con ese tema, me interesa. Pensemos algunas cuestiones. Hay un tema ahí para pensar en los liderazgos, porque la tesis que usted está proponiendo, esta idea, se necesitan gobiernos fuertes, con liderazgos para poder hacer equilibrio frente a los poderes fácticos. Pero es tan sencillo como esto. Se necesita poder para poder cambiar América Latina, pero no tiene que asustarnos eso. Poder democrático, pero poder. Algunos creen que la democracia es la ausencia de poder. No, eso es anarquía. Bueno, ¿y qué pasa ahí con los recambios de los liderazgos, ¿no? En ese sentido, usted es el fundador del movimiento de la Revolución Democrática en Ecuador. En otros países se empezó a ver recambios, ¿no? Por ejemplo, en la Argentina, que está Alberto Fernández, o Luis Arce en Bolivia. ¿Cómo ve eso? ¿Cómo cree que hay que construir unos liderazgos? ¿Cree que todavía tienen que jugar un rol protagónico los fundadores de los movimientos? Qué buena pregunta también. Porque yo he cambiado, he evolucionado. Hace 10, 12 años te diría, no, alternabilidad, como le dicen ahora alternancia, que no es palabra castellana, pero alternancia, y para sonar como gran demócrata, ¿no? Estos años al frente de mi país, después de todo lo que he sufrido estos 4 años, me ha hecho muy pragmático. Si hay algo, un gobierno que sirve, un presidente que sirve, hay que continuar con ese gobierno. Si yo fuera boliviano, votaría 10.000 veces por Evo Morales, porque era Evo Morales que era Bolivia antes de Evo Morales. Ganó con 48%. Pero con todo lo que ha hecho Evo Morales en Bolivia debería ganar como por el 120%. Con el 120%, pero es broma, por supuesto, es imposible ganar con eso. Pero es uno de los problemas, ¿no?, de los latinoamericanos y una de las cosas de su desarrollo. No somos lógicos.
más que racionales, somos viscerales. Actuamos por emociones, no por reflexión. Cuando usted por ejemplo, sí, un Franklin Delano Roosevelt, presidente histórico de Estados Unidos, que lo sacó de la Gran Depresión, le ganó 4 elecciones. Y votaban por él demócrata y republicano, porque esto está funcionando, hay que apoyarlo. Acá no, te odio Correa y voto por la oposición, así me quiebre mi negocio, ¿no? Te odio Morales, te odio Lula, te odio Cristina, y actuamos en base de pasiones, no en base de reflexiones, y eso es terrible para el desarrollo. Otra segunda reflexión, chicos. Yo sé que ustedes son especialistas en ciencias políticas, pero acá está la voz de la experiencia. Historia. Bueno, eso me hubiera encantado. Yo soy un aficionado a la historia, pero... La ciencia política no te gustó nunca, me gusta. Creo que la historia es la mejor maestra, sobre todo en ciencias, entre comillas, como la economía, que son ciencias sociales, inexactas, ¿no? Que lo que te dicen que es la teoría es ideología disfrazada de ciencia, y la mejor, por ejemplo, para el problema del desarrollo, no hay mejor maestra que la historia. Pero en todo caso, en función de esa historia, debemos hacer lo que hicieron los países desarrollados cuando tenían nuestro nivel de desarrollo. Si queremos copiar, ojalá podamos crear cosas propias, pero otros quieren imitar las instituciones actuales de los países desarrollados. Y mire que en Estados Unidos ya solo hay una reelección para el presidente. Sí, pero hasta Franklin Delano Roosevelt tenían reelección indefinida. Y así lo hicieron con Franklin Delano Roosevelt. Y nuestros niveles, al menos el de Ecuador, de ingreso per cápita, corresponden a los niveles de ingreso per cápita de Estados Unidos de principios de siglo. Claro. Con esa situación nos tenemos que comparar. No ahora, que hasta con un Trump puede funcionar ese país. Sigamos en esa huella. Hay otra cosa que está discutiendo, lo hemos charlado con García Linera, el ex vicepresidente de Bolivia. Brillante, de los mayores intelectuales que tiene nuestra América. Totalmente, y él plantea una cosa que es, él sentía que en este momento, incluso, y hasta lo decía el propio gobierno boliviano, pero lo podía hacer extensivo al resto de los gobiernos progresistas de la región, no está, a diferencia de la etapa que cuando usted fue presidente, cuando en la primera oleada progresista, está menos claro el rumbo. Como si no se supiera todavía bien qué hacer ahora, cuál es la agenda de estos gobiernos. Usted ve esa misma incertidumbre. Él planteaba que era un momento donde en el mundo no había señales claras, vino después la pandemia, y no está claro cuáles son las reformas. Él decía, cuando nosotros asumimos el gobierno estaba claro que había que nacionalizar el gas. Hacer tal y tal cosa. No, estaba claro cada uno lo que tenía que hacer. Ahora no parece eso estar tan claro. Para mí está muy claro. No hay dónde perderse. A ver, ¿y qué sería? A nivel político, gobiernos que representen a las grandes mayorías, sí, pero además altamente técnicos, porque el voluntarismo incompetente puede hacer tanto daño como la corrupción, o más daño. Y eso significa, por ejemplo, potenciar el crecimiento, pero con equidad. Nadie ha inventado el agua tibia en cuestiones de equidad, lo que pasa es que son problemas políticos inmensos. Por ejemplo, impuestos progresivos, no solo al ingreso, sino a la riqueza, ¿no? Impuestos a la herencia, porque los que nacen en cuna de oro frente a los que nacen sin cuna, eso no es ni siquiera capitalismo liberal, sino capitalismo patrimonial. Y esos ingresos que financian oportunidades para todos, educación, salud, etcétera, capacidades, el concepto de desarrollo de Amartya Sen, controlar, ¿no? En el siglo XXI la izquierda no puede negar el mercado, sería un absurdo, pero tiene que regular ese mercado. Eso te podría decir en la nueva concepción de socialismo, ya no es a quién pertenecen los medios de producción, sino básicamente si tienes el mercado controlando a la sociedad o la sociedad controlando al mercado. Eso significa regular los mercados en función de los objetivos sociales, especialmente, no me gusta llamarle mercado, el sistema laboral, los salarios, los derechos laborales, etcétera, pero en general el poder del mercado. Y cuarto, ahí sí, la propiedad, ¿no? El acervo social, a quién pertenece. No ha habido sistemas puros, el sistema capitalista tiene propiedad pública, pero ¿qué debe ir a lo público? Por ejemplo, recursos naturales no renovables. ¿Qué tiene que ir al sistema cooperativo? Democratizar la propiedad, eso te habla mucho un Tomás Piketty, por ejemplo, ¿no? Entonces, para mí está claro, pero todo lo que te acabo de decir tan sencillamente es extremadamente duro a nivel político. De hecho, usted le intentó un impuesto a la herencia. Y los mismos pobres que nunca van a recibir una herencia salieron a protestar apoyando a los ricos. Eso es lo que Gramsci llamaba la cultura hegemónica, transmitida por los medios de comunicación. Convencer a los pobres de hacer lo que es funcional, lo que es beneficioso para los ricos. Pero por si acaso, y tal vez, Álvaro es matemático, pero a nivel económico, teoría del crecimiento y teoría del desarrollo, yo no creo en las teorías de crecimiento y teoría de desarrollo, pero ahí eso no significa que no haya ideas interesantes. Lo que pasa es que una primera etapa, el corto plazo, es fácil crecer cuando acumulas recursos. Por ejemplo, nacionalizaciones en Bolivia, nosotros renegociaciones de contratos petroleros. Y con precio alto de commodities. Pero cuando se agote esa etapa, ya el crecimiento de largo plazo es en función de eficiencia, innovación, ¿no? Ciencia, tecnología, y eso es mucho más complejo.
tienes que preparar talento humano, tienes que preparar no solo el talento humano, ese espíritu, ni siquiera empresarial. Un espíritu empresarial es que tú haces otro supermercado, un espíritu innovador. Significa que no es supermercado, sino ventas a nivel digital, qué sé yo. Entonces, esa es una etapa mucho más compleja y cuando se agotó en gran medida esa primera etapa, no son cosas independientes, estoy simplificando, sí. Pero en Ecuador, en Bolivia, hay que ir a esa segunda etapa. Entonces, para mí no hay dónde perderse. Otra cosa que nos dijo Linera fue que había un peligro, que era que los gobiernos nacional populares estaban abandonando la calle, ¿no? Y que la calle estaba siendo expresión de las derechas latinoamericanas en diversos países. Y nos puso el ejemplo de Bolivia en este contexto muy complicado, donde hay un actor como Camacho que dice, vamos a hacer un nuevo golpe, ¿no? Un tipo que encima es gobernador. ¿Usted qué le aconseja cuando los ve en estas cumbres a los presidentes, a Alberto Fernández, a Luis Arce, a López Obrador, sobre la movilización, sobre las medidas concretas a futuro, sobre la audacia de las medidas? ¿Qué les dice? Bueno, a López Obrador no lo conozco, pero Alberto y Luis son grandes amigos y nunca me han preguntado, así que no les digo nada. Y si me preguntaran, les diría muy honestamente, sí, no es mi especialización, no tengo experiencia en eso y no soy bueno para eso, ¿no? Yo soy bueno para liderar, para ejecutar, pero esa organización popular no vengo de esos procesos. Yo vengo de la academia. Claro. Entonces hay gente que sabe mucho más que yo. Se necesita calle. Yo estoy en parte de acuerdo con lo que dice Álvaro, sobre todo cuando llegamos al gobierno, como en el caso ecuatoriano, prácticamente sin partido político. Exacto. Y sin movimiento también, ¿no? Es muy difícil desde ahí gobernar, hacer todo lo que hay que hacer en Ecuador para sacarlo adelante y a la vez construir ese poder popular. Ese poder popular es necesario, indispensable. ¿No hubo un déficit en Ecuador con eso? Probablemente. Sin embargo, sí, cuidado, o sea, no necesariamente el poder popular es la calle. Entonces hay que buscar también nuevas formas. Estamos en el siglo XXI, ¿no? Redes sociales, muchísimas otras formas de conectar a la gente, concientizar a la gente y movilizar a la gente y organizar a la gente. Yendo a esos problemas que usted señaló, porque claro, usted marcó que hubo un límite en el crecimiento de esos gobiernos de hace unos años y ahora hay que buscar, habló de innovación, habló de gestión. ¿Cómo se hace? Creo que es otro de los problemas que hay ahora, seguir avanzando con las élites que cada uno de los países tiene. ¿Qué balance hace usted habiendo sido gobernante de Ecuador? Es otra traba, ¿no? Importante ahí. ¿Qué? ¿Las élites? Claro. Pucha, eso te doy un seminario, para mí son las grandes culpables. No, pero me refiero, retraso. también tiene que ser parte de ese desarrollo. ¿Cómo se hace si no? Yo creo que son el estorbo para el desarrollo, porque en el mundo anglosajón las élites fueron medios de progreso. El progreso técnico lo utilizaron para mejorar a los demás. El businessman en Estados Unidos es un role model, ¿no? El ejemplo a seguir, porque razonablemente ese tipo ha creado, generado valor agregado, generado empleo, pagado impuestos. Aquí todo se la fugaron. Todo businessman es sospechoso pues en América Latina y no nos falta razón. Entonces no están alineados los objetivos sociales, ¿no? En el caso estadounidense, por ejemplo, ese businessman, ese hombre de negocio generando valor, esas empresas propiedad del 52% de la población estadounidense, en Latinoamérica, ese businessman sospechosamente rico, no sabemos cómo, por rentas, por evadiendo impuestos, y las empresas en manos, ¿qué será? El 2% de la población. Entonces, ¿qué me importa si le va bien o mal al businessman y a la empresa? En Estados Unidos están pendientes pues, de Wall Street, de los índices de acciones y todas esas cosas, ¿no? Entonces, una de las grandes culpables del retraso de América Latina son las élites. Aquí te puedo hablar mucho, pero déjame hacer una reflexión anterior, y perdóname, que es mi especialidad, teoría del crecimiento, teoría del desarrollo, ya te digo, no lo creo en las teorías, pero así se llama. Cuidado, que los procesos que te dije, acumulación de recursos, de capital, e innovación, cambio, no son independientes, ¿no? Cuando tú tienes muchos trabajadores con pala, cada un trabajador con una pala, y le das a un trabajador un tractor, vas a tener un incremento de productividad, pero vas a tener probablemente el mismo sistema. Si le das a todos los trabajadores de ese tractor, un tractor, ya no solo que tienes aumento de productividad, tienes un sistema totalmente diferente, con sinergias, externalidades, etc. ¿Sí me explico? ¿Ya? Entonces no es que la acumulación de capital es independiente de mejoras en eficiencia, innovación, cambios organizacionales, etc. Dicho esto, volvamos a las élites. ¿Se define como keynesiano usted? Macroeconómicamente, es heterodoxo, ¿no?
Heterodoxo. En todo caso, volvamos a lo de las élites, que es uno de mis temas favoritos. Dale. Estoy escribiendo el libro. Yo se lo pregunto porque las élites uno las puede criticar, pero al final están ahí también. Quiere decir, los países pero algunas veces son parte del problema, no parte de la solución. No, claro. Y las élites latinoamericanas, con su esnovismo insoportable, son ignorantonas. El progreso técnico lo han utilizado no para mejorar la vida de todos, sino para sus clubes exclusivos, colegios exclusivos, barrios exclusivos, aquí le llaman countries, creo, ¿no? Y no entienden que haciendo felices a los demás van a ser felices ellos también. Después se quejan de la inseguridad, cuando están creando esa inseguridad con los abismales niveles de desigualdad. Y no entienden, o sí entienden, no les gusta, cuando se busca mayor igualdad, porque fundamento de su bienestar es la desigualdad. O sea, tú no entiendes, conmigo los empresarios triplicaron sus utilidades, pero tengo enemigos a la mayor cantidad de los gremios empresariales. Porque no creen en la igualdad, porque no creen en la eficiencia, en la rentabilidad capitalista, creen en la lógica del poder, someter a un gobierno y en la diferenciación. Esa es la piedra fundamental de su bienestar. Y eso lo podría decir Cristina, sí. Lula, ¿no? Claro. Esto es lo que un autor que me encanta, sí. Alain Rouquier, un buen amigo también, es el director de la Casa América Latina en París, y tiene uno de los mejores ensayos para mí sobre América Latina, se llama América Latina, Introducción al Extremo Occidente, le llama el pacto de dominación. Hay un pacto de dominación, las élites dominando y contentas dominando, y los pobres siendo dominados y creyendo que así debe ser, ¿no? Y esas élites, tú les propones ser 3 veces más prósperas, pero iguales al resto. Prefieren ser 3 veces menos prósperas, pero desiguales, porque en eso fundamentan su bienestar. ¿No hay burguesía nacional en América Latina hoy? ¿Hay o no hay burguesía? Defíneme burguesía. Como propiedad de los medios burguesía nacional. Los propietarios de los medios de producción, creando valor agregado, creando riqueza. Pienso en los industriales de Brasil, por ejemplo, pensando un modelo de país, ¿no? En su momento, por ahí no ahora. Una realidad un poco distinta, ¿no? Un país tan grande que se han desarrollado cierto nivel de espíritu nacional, ¿no? Y con ello industria nacional. Y en los demás países no lo ve eso. Nuestra burguesía, entendida como los propietarios de los medios de producción. Claro. O sea, primero son rentistas, ¿no? Segundo, son altamente ineficientes y el costo de su ineficiencia quieren pasárselo a la clase trabajadora, al Estado que le subsidie las cosas, en lugar de buscar eficiencia e innovación. En todo caso, ¿cree que pueden ser subordinadas esas élites de alguna manera? ¿Qué se hace con Totalmente subordinadas, pues hablan español, pero piensan en inglés cuando piensan. Pero él dice en términos concretos por políticos. Parte de los gobiernos populares. ¿Qué tendría que hacer los gobiernos populares con esas élites que son tan parecidas en todos los países latinoamericanos? Tratar de que actúen en función del bien común, generando riqueza sin explotar a sus trabajadores, pagando impuestos, pero sabiendo pues que te descuidas un momento y te va a meter una puñalada, porque no creen en esos procesos. Pero lo hemos demostrado. En Bolivia, en Argentina, en Ecuador. ¿Cuánto ganaron con nuestros gobiernos? Y hasta una vergüenza para mí que las utilidades empresariales crecieron más que el salario. No, hasta una vergüenza para un gobierno de izquierda. Pero no tenemos ningún gremio empresarial fuerte con nosotros, ¿no? Porque no creen en eso. Ellos creen en la lógica del poder, no la lógica de rentabilidad capitalista. Y así nos han dominado 200 años. O sea, en el largo plazo tienen razón, porque así nos han dominado 200 años. Le hago una pregunta sobre la ideología, porque usted viene del Grupo de Puebla, de una cumbre, algunos se dicen progresistas, otros se dicen más de izquierda. Hay un debate, ¿no? Hay indudable, hay algunos que están en el Foro de Sao Paulo, un poco una tradición más de izquierda de los 90, ¿no? Creada incluso por Cuba, por el propio Lula en su momento. Hace poco López Obrador, esta semana, fue muy claro y dijo, la necesidad de los gobiernos es que sean de izquierda, habló sobre los peligros de la moderación, yo creo que está hablando, pensando en los candidatos de México a las próximas elecciones, pero también en un panorama continental, y habló del peligro de buscar permanentemente el centro, ¿no? ¿Usted comparte esa caracterización que hace López Obrador? En principio sí, yo creo que hay que ser pragmático. Sí. No actuar en función de satisfacer nuestras fijaciones mentales, sino en función del bien común. Pero obviamente creemos en principios para ese bien común. Por ejemplo, supremacía del ser humano y sobre todo el trabajo humano sobre el capital. ¿Eso qué significa? Que proteger a la clase trabajadora, salarios dignos, derechos laborales, limitar la rentabilidad del capital. Una de las grandes fuentes de desigualdad, lo dice Piketty nuevamente, es que la rentabilidad del capital crece más que la economía. Entonces, proporcionalmente su peso específico dentro de esa economía es cada vez mayor. Y es un proceso que se nutre a sí mismo de acumulación de capital. Entonces, esas dinámicas hay que pararlas en función de la equidad, en función de la clase trabajadora. La izquierda, el socialismo es justicia, pero justicia en todas las dimensiones. Justicia socioeconómica, ya te dije, nadie ha inventado el agua tibia para distribuir ingreso y riqueza, pero es un problema político
inmenso, pero justicia también de género, ¿no? Los derechos de la mujer, los derechos de las minorías sexuales, justicia etaria. Usted fue criticado por eso en Ecuador en su momento y en América Latina. Porque si el checklist no lo cumple al 100%, entonces es el todo nada. Pero mira, a mí me dieron hasta una placa de reconocimiento los LGBTI. Soy el presidente, cada 6 meses me reunía con los LGBTI. Porque créeme que se me salían las lágrimas, lloramos muchas veces esas reuniones, no me importa decirlo, porque cuando tú veías cómo habían explotado esa gente, asesinaban a un travesti como si no existiera el asesinato, los prostituían, eran unos abusos terribles. Entonces yo trabajé, no hay presidente que haya hecho más por los LGBT ni por la mujer, pero como no estás a favor del aborto, como no estás a favor del matrimonio homosexual, entonces todo nada. Corres enemigo a las mujeres, corres enemigo a los homosexuales. Y ahí que había una lectura de la iglesia de parte de ustedes, le pregunto en concreto por ese punto, sin meternos. Raíces, yo soy católico, sin embargo, creo que más bien humanismo, ¿no? El derecho a la vida de la concepción. Yo sé que voy a chocar a mucha gente, pero por favor, vamos a ser antagónicos. No por eso es que soy enemigo de las mujeres que creen en el aborto. No por eso es que ellas son los buenos y el resto los malvados, o viceversa. Porque también esta gente que se llama pro vida implica que los otros son pro muerte y tampoco es cierto. ¿Sí me explico? Está bien. ¿Ya? Pero en todo caso, justicia de género, justicia etaria para los viejos, ¿no? Los más desvalidos, que tengan apoyo. ¿Ambientalismo? Pero justicia etaria, ya voy a la... Dale. Justicia, justicia intergeneracional. Eso significa desarrollo sostenible, que las futuras generaciones puedan tener un nivel de vida igual o mayor al que nosotros tuvimos. Entonces es el socialismo, justicia en todas las dimensiones, y por supuesto que esos principios, que son morales, en primer lugar, no la supremacía del trabajo humano sobre el capital, pero la justicia es un valor, es una virtud moral. Lo que pasa es que se entiende por justicia. Para el neoliberalismo, justicia es no intervenir. Entonces, que el boxeador de 300 kilos masacra de 50 kilos sin árbitro. Para el socialismo es la no dominación, que nadie te domine, y para eso debe haber intervención del Estado, acción colectiva, darte capacidades, educación, salud, etcétera. Justicia social, le dice el peronismo. ¿Usted aprendió algo del peronismo a la distancia? Bueno, es que el que entiende el peronismo es que se lo explicaron mal, ¿no? Porque claro, no se encuentra el peronismo de un Menem hasta un Kirchner, pues. Y bueno, sí. tiene sus complicaciones. Tiene sus bemoles. No, es que el peronismo, más allá de ideología, es un movimiento popular, que va directo a las masas, ¿no? Y es lo que podríamos decir, lo que decía la Clau, populismo, ¿no? Que sin la concepción peyorativa de demagogia, etcétera, sino más bien una forma de comunicarse con las masas. En ese sentido, aprovechando que usted vive ahora en Europa, ¿le preocupa la ultraderecha? Y se lo digo en las dos orillas del Atlántico. Lo que haya visto en Europa, pero sobre todo ahora el crecimiento, podemos hablar de Bolsonaro, pero ahora Kast como una figura que ganó la primera vuelta en Chile. ¿Ve a la ultraderecha, le preocupa eso o lo ve como algo pasajero? Claro que me preocupa, pero en todo caso déjame completar la reflexión anterior, porque me olvidé una justicia muy importante, la justicia étnica. Acabar con la exclusión de siglos de nuestros pueblos ancestrales, las minorías afro, etcétera. ¿Ok? Contestando tu pregunta nuevamente, por supuesto que preocupa, porque no es algo aislado. Ocurre en Europa, ocurre en Estados Unidos, está ocurriendo en América Latina. Y me recuerda mucho los 70, que cuando ven amenazado el sistema, se exacerban los extremos, ¿no? Sobre todo de esta derecha criminal, fascista. Y creo que no son mayoría, cuidado, no son mayoría. Pero el problema es los extremos, ¿sí me explico? El radicalismo. Entonces, sí, ganó la primera vuelta acá, probablemente gane la presidencia, eso sería muy grave. ¿Cree que eso es el escenario más posible? O sea, hay altas probabilidades, no nos engañemos. Pero, por ejemplo, en Francia, ¿no? Entra a segunda vuelta la extrema derecha y todos se unen para derrotarlo. Entonces, hay esos extremos, pero no son mayoritarios. Pero existen esos extremos. Y solo que existan, que tengan ya relativo éxito electoral, debe preocuparnos mucho. Bueno, gobiernan Brasil, ¿no? Ni más ni menos que Brasil gobiernan. Sí. ¿Y usted cómo lo ve ese escenario para el año próximo? ¿Habló algo con...? No, yo creo que Lula va a ser el presidente de Brasil. ¿Sí? Gracias a Dios. Bueno, ¿cree que el triunfo de Lula en Brasil puede dibujar otro escenario, pero ya más regional? Pero por supuesto. ¿Cambiar toda la ecuación? Mira, si Lula gana en Brasil, México con López Obrador y Argentina con Alberto Fernández, ya hay un eje para, por ejemplo, crear algo alternativo a la OEA.
relanzar la integración latinoamericana. Ya hay un cambio en el equilibrio geopolítico de la región. ¿Qué sería? ¿UNASUR de vuelta? ¿CELAC? UNASUR era para América del Sur, pero Brasil, claro. Bueno, Lula es de los fundadores, ¿no? Exacto. Uno convencido. Entonces yo creo que habría... ¿Con México usted piensa en CELAC? Ya en este momento se podría refundar UNASUR, porque se requieren 6 países de los 12 sudamericanos, 10 latinos, 2 no latinos, sí. Guyana, Surinam, ya se podría relanzar UNASUR. Yo creo que Alberto... Bueno, ahí tiene la propuesta para hacerlo. Hemos conversado. Yo creo que Alberto está esperando el triunfo de Lula en Brasil para darle mucho mayor impulso. Pero ya se puede hacer renacer a UNASUR. Y obviamente hay que consolidar la CELAC. ¿Qué sentido tiene? ¿Alguien me lo puede explicar? Un sistema interamericano que siempre ha sido nada más instrumento de dominación de Estados Unidos, la OEA. Ministerio de las Colonias, ¿no? Como tiene todavía Francia, Ministerio de Ultramar. Es la Martinica, Guadalupe, la isla de la Reunión en África, son las colonias. El Ministerio de las Colonias de Estados Unidos es la OEA. Con Almagro, pues, rebasó todo límite y escrúpulo. Pero en todo caso, ¿qué sentido siempre tuvo? Que si yo tengo un problema con Colombia, lo vayamos a discutir a Washington. O peor aún. A La Haya. Bueno, a Washington, ¿no? Sí, pero... ¿O qué sentido tiene que Ecuador tenga un problema con Estados Unidos, vaya solito a discutirlo? ¿Cuándo vamos a tener posibilidad de éxito? Otra cosa es si vamos como bloque latinoamericano y del Caribe. Yo creo que sobre todo debe ser latinoamericano. Entonces CELAC debe convertirse en el sistema latinoamericano, ese espacio, reemplazar la OEA latinoamericana, donde procesemos nuestras diferencias, nuestros conflictos, nuestros acuerdos, y como bloque acudir a lo que se llama OEA, el nombre que quieran ponerle, para procesar nuestros acuerdos de diferencias con América del Norte. ¿Está a favor de la salida de Almagro de la OEA tras lo que pasó en Bolivia? Y puede ser una vergüenza para los sacaría América patadas. Latina. Pero por el amor de Dios. No, después me van a acusarlo de maltrato animal o algo así, ¿no? Pero ese tipo es una vergüenza para América Latina. Tipo sin escrúpulos. Tiene sus manos manchadas de sangre. Lo que pasó en Bolivia es culpa de Almagro. Es una hipocresía sin límite. Optimista entonces con Lula, optimista con el escenario latinoamericano en general. ¿Cómo está viendo... ¿Hay algún cambio en Estados Unidos respecto de la era Trump a la de Biden para América Latina? ¿Cree que algunos dicen esto, que es, si llega a ganar Lula, va a haber un interlocutor con fuerza de un país muy importante para, ¿no?, hacer la intermediación que usted la señalaba de alguna manera, para negociar de alguna manera con Estados Unidos? ¿Alguna esperanza en la administración de Biden de que cambie algo eso? No, mira, la política exterior estadounidense tiene vida propia. Tiene matices, ¿no? Con el gobierno que esté. Biden no es lo mismo que Trump. Obama no es lo mismo que Trump. Pero son matices. El núcleo fundamental es exactamente el mismo. Defender sus intereses a ultranza de forma excluyente. Porque yo vivo en Estados Unidos. Yo admiro mucho al pueblo norteamericano. Me entiendo muy bien con él. Gente sencilla, etc. Pero creen que el mundo empieza y termina en Estados Unidos. Que no existe nada más. Entonces... no tienen esa visión, creen que sus valores son valores universales. Pueden tener buenos valores, otros no son tanto. Basta mirar las intervenciones de Estados Unidos en América Latina. Algunas veces, o a nivel mundial, algunas veces han intervenido para derrocar a un tirano, ¿no? A los talibanes en Afganistán. Otras veces han intervenido para poner sus títeres, pero el único denominador común es que siempre han intervenido, no por la libertad, por la democracia, sino para defender sus intereses. Cuando usted fue presidente, si no me equivoco, bajo gobierno de Obama y, sobre todo con la era Obama, el último año estuve con Trump. Sí, y un último año con Trump. ¿Y notaron una diferencia? Sí, claro, totalmente. Sí había, hasta en el trato personal, yo no conocía a Trump, ¿no? Pero Obama, sin lugar a dudas, es una persona inteligente, una buena persona. Puede estar en desacuerdo con sus políticas. Ya les digo, la política exterior estadounidense tiene vida propia. Pero nada que ver con un Trump, ¿no? O sea que hay alguna diferencia al mismo tiempo. Ser presidente... Hay matices, ¿no? Y que pueden ser claves en un momento dado, ¿no? Claro. Trump era un tipo sin escrúpulos, ¿no? Sin valores. Entonces, en un momento dado, un tipo que tiene capacidad para declarar guerra, para mandar un misil atómico, eso puede ser crucial. Pero en general, en tiempos normales, quien sea presidente de Estados Unidos tan solo matizará un poquito la política exterior, pero el fundamento de esa política exterior no va a cambiar. América Latina cayó como nunca en términos económicos por la pandemia. ¿Cómo hacen esos gobiernos progresistas de nuevo ciclo que a su forma, como nos decía Linera,
no enamoran, porque también es otra característica que está sucediendo, estos progresismos actuales. En algunos países, también lo pongo a título personal, si quiere, para no dejarlo pegado a García Linera, no enamoran. ¿Y qué se hace para volver a enamorar, para volver a encantar? Mira, en la mediocridad de la política latinoamericana se ha satanizado el liderazgo. Los liderazgos son deseables. Creo que todos somos necesarios. Pero los liderazgos son altamente deseables, más aún en países donde no hay instituciones, ¿no? La forma de organizar, la forma de marcar la dirección hacia dónde ir, viene de buenos liderazgos. Eso es altamente deseable. ¿Qué país no ha tenido liderazgo en un momento de su historia? Anda a ver Bismarck en Alemania, más recientemente un Charles de Gaulle en Francia, no en Estados Unidos, los padres fundadores. Pero en la mediocridad de la política latinoamericana se quiere satanizar el liderazgo. Entonces, el líder es caudillo. Si Evo Morales gana la 4ª elección presidencial, es un tirano, dictador. Si Angela Merkel gana la 4ª elección como canciller de Alemania, es una democracia madura y una lideresa. Entonces, con esos criterios va a ser muy difícil salir de su desarrollo. Yo no tengo... porque refleja mediocridad. Sí. El buscar superar al otro no siendo mejor que el otro, sino hundiendo al otro. No tengo duda que Evo Morales quiere volver a ser presidente de Bolivia. No tengo dudas por las veces que lo escuché hablar. Si le preguntamos a usted en concreto, ¿sueña con volver a ser presidente de Ecuador? No, y ese no es el problema, eso es lo que no se entiende. La cuestión, hay mucha gente que me critica por Twitter, ¿no? Sí. Pero ya fuiste presidente, ya quédate callado, no entendieron nada. Ajá. Si el objetivo no es que yo haya sido presidente, que vuelva a hacerlo, el objetivo es sacar al país de su desarrollo. Y lo están Pero destrozando. lo ve como un instrumento. Estaré donde sea más necesario para llevar a mi país por la senda de desarrollo. Senda que teníamos. Yo soy especialista en desarrollo. Los procesos más rápidos de desarrollo, con dictadura, Guerra Fría, ayuda ilimitada de Estados Unidos frente al comunismo, Singapur, Corea del Sur, Taiwán, tomaron 30, 40 años en dictadura. Sí. Nosotros tenemos que hacerlo más rápido, mejor y en democracia. Pero no lo vamos a poder hacer en 10 años, ni en 15 años, ni en 20. Íbamos por la senda del desarrollo, pero faltaba mucho más. Estos nos retrasaron 20 años. Ya no veré, uno de mis proyectos vitales, mi sueño, era ver a mi país fuera de su desarrollo. Ya me robaron ese sueño, pero hay que retomar ese rumbo y estaré donde sea más necesario para ese fin, que no es Rafael Correa, no es Evo Morales, son nuestros pueblos, nuestros países. Tengo una última pregunta, meterlo un poquito en Argentina, pero por esta razón en particular. Argentina está, y un tema que yo sé que usted conoce y como economista mucho, que tiene que ver con la deuda externa. Argentina está enfrentando una negociación muy fuerte con el Fondo Monetario. Macri tomó la deuda más grande en la historia del Fondo Monetario, más de 50.000 millones de dólares que le prestaron a la Argentina. ¿Cómo ves si lo siguió ese proceso de negociación? ¿Cree que es posible hacer un acuerdo con el fondo que a la Argentina le permite crecer? ¿Cree que eso no, que habría que desconocer el pago de la deuda? ¿Cómo lo ve? Yo creo que puede jugar muy duro Argentina con el fondo, porque es un gran deudor. O sea, cuando un gran deudor tiene problemas con su banco, es un problema para el gran deudor, pero también del banco. Claro. Entonces creo que puede jugar duro. Creo que, bueno, Martín Guzmán es un gran ministro de finanzas, pero probablemente llegue a un acuerdo con el fondo. Ahora, esos acuerdos que todo el mundo sabe que no se van a cumplir. Ni Argentina ni el fondo, ¿no? Pero insisten en lo mismo, porque son imposibles. Las políticas de austeridad, rediminuir gasto en salud, que son imposibles. Imposibles políticos y absurdos técnicos y éticos, ¿ya? Pero probablemente se llegue a un acuerdo y eso dé un margen de respiro para la economía argentina, porque el gran problema de la economía argentina está creciendo una brutalidad, es lo que más está creciendo, lo que más rápido se está recuperando de la pandemia. Sí, casi 10 creció 10% y está creciendo 8 o 9%. No va a lograr este año los niveles prepandemia, pero probablemente ya el próximo año lo logre. El problema es la inflación, que afecta a los que tienen ingresos fijos como los asalariados, y esa inflación viene de la presión sobre el dólar, y esa presión sobre el dólar viene del pago de la deuda externa. O sea, si no resuelve la deuda externa, seguirá el problema de la inflación. O sea que cree que es necesario al final algún tipo de acuerdo con el fondo. De forma dura, de forma ficticia, firmando un acuerdo y que nos den más financiamiento, cierto periodo de gracia, etcétera. Pero obviamente hay que hacer algo para resolver el problema de la deuda, que es la raíz del problema inflacionario. ¿Tenés alguna más? No, estamos. Bueno, parece que hicimos un panorama. Completamos una hora de entrevista, estamos... Ya se nos fue una hora. Impresionante. Pero al final hicimos, creo... la disfrutó entonces, si se le pasó sí, así, supuesto. la disfrutó. Son temas que me apasionan, ¿no? Por ejemplo, la institucionalidad para América Latina.
parlamentarismo, presidencialismo, ¿no? No, al final hicimos una entrevista de temas profundos. Fuimos claro. conducidos por Rafael Correa. ¿Usted pensó que nosotros queríamos solamente los titulares? No, lo que pasa es que algunas veces nos perdemos en la coyuntura, nos perdemos en el día a día y no vemos el horizonte. Tenemos algún momento dejar de ver los árboles y ver el bosque completo. En el 2018 me acuerdo que le hicimos una última pregunta a Rafael Correa, que fue si había un WhatsApp de presidentes o de expresidentes, obviamente estamos hablando de los presidentes que es afines ideológicamente. Lula, Cristina. Y usted dijo que no. Le hago la pregunta 2021 ahora. Con mucha satisfacción te puedo decir que ahora sí. Y eso se llama Grupo de Pueblo. Y ahí están. Muchísimos vicepresidentes, presidentes, vicepresidentes, cancilleres. Y por fin estamos en contacto. Algo que no había hace 2-3 años. Bueno, es una novedad de los últimos tiempos y hay intercambio. 2 años tiene el Grupo de Pueblo. Y hay intercambio además. Tenemos el chat, tenemos reuniones. Acabo de venir de México, claro, de la Cumbre de Pueblo. Bueno, entonces tenemos reuniones virtuales. Hemos avanzado entonces en ese sentido. Hemos avanzado, por supuesto, es una gran noticia. Rafael Correa, le agradecemos muchísimo que haya estado en Futurock, en un mundo de sensaciones. Esta es su casa. Federico, Juan Manuel, muchísimas gracias. Un fuerte abrazo a nuestra Argentina querida.